quedado el día de ayer. Estábamos hablando de la cuenca del altiplano o la cuenca cerrada. Un detalle que me salté el día de ayer, hay que especificar, compañeros, van a ir apuntando también lo importante. Se llama cuenca cerrada, como están viendo. ¿Por qué? Porque simplemente va del lago Titicaca hacia el lago Poopó, por donde se desplaza por el río Desaguadero. Entonces, principalmente por ese es el nombrecito de cuenca cerrada. Les vuelvo a repetir, se vierte las aguas, por decir así, del lago Titicaca hacia el lago Poopó. Y el puente que conecta directamente estos dos lagos va a ser el río Desaguadero. Ahora, otro detallito importante es el caso del altiplano. Tiene también el nombre del altiplano, pues está ubicado justamente en ese sector que ya habíamos observado el día de ayer también, es el área de la zona andina. Entonces, entre La Paz y Oruro, pues procede ese desarrollo del lago Titicaca al lago Poopó, como ya les había dicho. Ahora, lo que quiero advertir acá es que tiene dos nombrecitos más, eso es lo que el día de ayer no les había especificado, ahora lo voy rectificando. Aparte de llamarse altiplano y cerrado, se llama vertiente central. Vayan tomando nota, compañeros, entonces, esta cuenca del altiplano se llama también vertiente central o lacustre. Les vuelvo a repetir la idea, vertiente central o lacustre. Ahora, ¿por qué se llama vertiente central? Porque justamente es una de las partes principales, como les había dicho el día de ayer, en el cual la mayor cantidad de población se concentraba. Posteriormente ya esto para el año 2024 pues ha ido cambiando un poquito. Otro de los detalles importantes, se llama lacustre también. ¿Por qué? La palabra lacustre está relacionado al lago. Entonces ya entenderán, se sobreentiende lago Titicaca y lago Poopó. Por eso se llama vertiente central o lacustre. Entonces el día de ayer habíamos especificado, estas son las longitudes de los ríos más importantes que pasan en ese sector. El río de Desaguadero es el principal con 436 kilómetros, como ya habíamos dicho. Y el otro río, les había dicho el día de ayer, es un río que va pasando del departamento de Oruro hacia lo que es Chile. Entonces, se desplaza por la frontera y llega hasta ese punto. Por ese motivo es importante este río Lauca. Luego viene el lago Poopó, Rogaguado, Rogagua y Ururu, como ya habíamos dicho el día de ayer. Entonces, ¿qué más tiene dentro de la vertiente central o lacustre? Estos datos también ya los habíamos visto el día de ayer, el lago Titicaca, y varios datos en específico que ya hemos ido mencionando, y las partes que corresponden al lago Chucuito y Wiñamarca. Vamos a este detalle en el cual nosotros nos habíamos quedado el día de ayer. Está el caso de los salares. En el caso de los salares hay dos, como ya habíamos mencionado, el salar en el caso más importante en Potosí, el salar de Uyuni. Si es que no lo han anotado, anótenlo. Salar de Uyuni es el más importante, aparte de la riqueza que está concentrada, ¿no? Entonces es geográficamente importante porque antiguamente se cree que había un lago ahí en Uyuni, otro lago en Coipasa, y en general se creía que había un lago gigantesco en esa área que al final de cuentas fue desvaneciéndose, vamos a decir, a medida que fue avanzando la temperatura o se fue secando, en este caso, las aguas. En el caso del salar de Uyuni, anótense dos detalles importantes. ¿Cuánto de kilómetros cuadrados tiene el área? Eso es lo que el día de ayer no les dije. 10.582. Les vuelvo a repetir, 10.582 kilómetros cuadrados. 10.582 kilómetros cuadrados es el área que corresponde entonces al salar más grande de Bolivia, el más grande o uno de los más grandes del planeta en este caso,
en Uyuni. Pero ¿a qué altura se concentra? También es un detalle muy interesante. A 3.656 metros sobre el nivel del mar. Volvemos a repetir el dato, 3.656. 3.656 metros sobre el nivel del mar. Entonces está en una región muy alta, como están observando. Todo eso que el día de ayer ya hemos estudiado, la zona andina, pues está concentrada de 4.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. A esa altura está el salar de Uyuni. Vamos al segundo salar importante en Bolivia, el salar de Coipasa, que también está ubicado, en este caso, en el sur, pero en Oruro. Anótense, salar de Coipasa. En el caso del salar de Coipasa, tiene solamente 2.218 kilómetros cuadrados. Es decir, 8 veces más pequeño que Uyuni. Les vuelvo a repetir, 2.218. 2.218 kilómetros cuadrados. Entonces es el salar de Coipasa en cuanto al área que ocupa en el territorio boliviano. En el caso de la altura, es más alto que el salar de Uyuni, por algunos metros más. Anótense, 3.680. 3.680 metros sobre el nivel del mar. 3.680. Ahí está, entonces, ese es el caso del salar de Coipasa. Esos datos no lo olviden, como ya les vuelvo a repetir, uno está en Potosí, el otro en Oruro. Uno de los detalles interesantes lo vemos en esta imagen, hablando del litio boliviano justamente. Pueden sacarle una captura. Dice es el país con las mayores reservas de litio en salmueras del mundo, con 21 millones de toneladas solo en Uyuni, una cifra que se incrementará gracias a los proyectos, etcétera. Es una especie de comercial, pero nos da información interesante. Entonces, es la mayor reserva de litio del planeta, como ustedes ya saben. Y está ubicado justamente, esta área se la conoce como el Triángulo del Litio, entre lo que es Bolivia, Uyuni y Coipasa, con relación a Chile, al norte de Chile y al norte de Argentina. Entonces, entre Chile, Argentina y Bolivia, pues ocupa el nombrecito del Triángulo del Litio. Y qué decir de Rusia, también Rusia es otro de los países que tiene litio también. Pero como ya muchos decían, la mitad del litio en el mundo está concentrado en Bolivia. Aunque ha ido bajando, decayendo un poquito este detalle porque se han ido ubicando, encontrando en México y también en otros lugares del planeta. Por ese motivo ha ido bajando ese título de que la mitad o más de la mitad del litio se encontró en Bolivia. Son datos que se van desarrollando a medida que vayan explorando el litio en el mundo. Vamos con el número 2, en hidrografía. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el número 2? La Cuenca del Sur. Anótense, Cuenca del Sur. Ya vimos la cuenca cerrada del altiplano, ahora vemos la cuenca del sur. Y también tiene otro nombre, interesantemente también tiene otro nombre, se llama la Cuenca del Plata. Anótense, chicos, la Cuenca del Plata. Ahora, ¿por qué motivo se llama la Cuenca del Plata? No es que haya minerales ahí, sino que se llama Cuenca del Plata porque está conectado directamente al Río de la Plata. Entonces, el Río de la Plata, como están observando ustedes en la imagen, ahí donde dice Atlantic Ocean, justamente en ese sector, Montevideo, Buenos Aires, en la parte sur de la imagen, Río de la Plata. Luego estamos observando el río Salado, Negro, Uruguay, Paraná, Salado que se sigue extendiendo, Bermejo, Pilcomayo, hacia el lado de Bolivia. Entonces, como están viendo, está conectado directamente al Río de la Plata y por ese motivo se llama la Cuenca del Plata.
Así de sencillo es el nombrecito, compañeros. Y vamos especificando un detalle interesante. ¿Por qué departamentos va a pasar la cuenca del Plata? Pues va a ser por los departamentos del sur, iniciando con Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz. Anótense, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz. Son 3 departamentos que están en el sur y se dice que incluso llega a, de alguna manera, sus pequeñas vertientes, incluso hasta Potosí y Oruro. Entonces, de esa manera se va desplazando, les vuelvo a repetir, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro y Potosí también de alguna manera concentrados en la cuenca del Plata. Otro de los detalles interesantes, vamos avanzando. La longitud de los ríos en la cuenca del Plata, como están observando, es el río Pilcomayo, Parapetí, Bermejo y Paraguay. Son los 4 ríos más importantes concentrados en esa área. Ahora, saquen una capturita y les voy explicando por qué motivos vemos 2 cifras al lado del río Pilcomayo, al lado del río Bermejo y del río Paraguay. Bien facilito de explicar, chicos, ¿ya? Pero saquen la capturita. Una vez hecho esto, les voy comentando. En el caso del río Pilcomayo, al interior de Bolivia, les vuelvo a repetir, al interior del territorio de Bolivia, solo mide 836 kilómetros el río Pilcomayo, que es el río más importante del sur. Les vuelvo a repetir, en territorio boliviano, 836 kilómetros. Pero si sumamos lo que está ocupando en el territorio de Bolivia y en el sector, como están observando en la imagen, del Paraguay, pues va a medir 1.560 kilómetros. Les vuelvo a repetir, 1.560 kilómetros sumado desde el territorio de Bolivia hasta el lado del Paraguay, como están observando ahí ustedes en el puntero. Todo ese sector, entonces, justamente, tiene que ver con esa cifra que ya hemos observado. Lo propio en el caso del río Bermejo, 70 kilómetros en el área de Bolivia, pero sumados con el caso del Paraguay, pues 207. El río Paraguay, lo propio de 56 kilómetros en Bolivia, hasta alcanza 2.625, que es mucho más grande que el Pilcomayo, si observan, 2.625. Ahí pueden observar el río Paraguay. Como están observando, pasa por Asunción, pasa por Paraguay, es decir, Argentina, parte de Argentina, e incluso Bolivia y Brasil. Entonces, ahí ya tienen el detalle. Es un río muy extenso, en realidad, este del río Paraguay, si es que lo vemos solamente al río sin territorios. Listo, compañeros. Así terminamos esta segunda cuenca. Vamos a la tercera. La tercera cuenca y última de la hidrografía de Bolivia se llama la Cuenca del Norte. Ya sobreentenderán por qué se llama la Cuenca del Norte, porque está en el norte. Pando, Beni y Santa Cruz son los 3 departamentos principales. Pero antes de pasar a los departamentos, me gustaría especificar el detalle más importante en el caso del nombre. También, aparte de llamarse Cuenca del Norte, tiene otro nombrecito peculiar. Como están observando ustedes, ya se darán cuenta. Se llama la Cuenca del Amazonas. Anótenlo, Cuenca del Amazonas. Uno dirá, ¿por qué? Pues porque avanza y se desmembra por el caso del río Amazonas. El río Amazonas es el río principal que vierte sus aguas desde el océano Atlántico por el Brasil y va avanzando pues hasta Ecuador, Colombia, como están observando, incluso Venezuela. Y toda la parte de Bolivia pues está justamente por las vertientes del río Amazonas. Ahí está. Como ya les decía, los departamentos más importantes, Pando, Beni y Santa Cruz, que son los tres departamentos más importantes,
Sin desmerecer Cochabamba, incluso sus aguas, las vertientes de estos ríos, llegan hasta Cochabamba. Listo, compañeros, vamos con el detalle. Me olvidaba decirles, incluso hay uno que otro pequeño río que llega hasta La Paz, el norte de La Paz. Listo, ahora sí. Un ejemplo, el río Beni, es uno de los ríos importantes en Bolivia. El río Piraí, fíjense la extensión del río tan gigantesca que es decir, la longitud, la distancia es muchísima. Ese tipo de ríos, y pues ahí está la lista de ríos que tenemos en Bolivia. No es toda la lista, pero es la lista de los ríos más importantes concentrados en el norte. A no olvidarse, chicos, el río más extenso es el Mamoré. Si les preguntaran en algún momento cuál es el río más extenso de Bolivia, ya tienen la respuesta, el río Mamoré con 2.000 kilómetros de distancia. En la cuenca del altiplano dijimos el río Desaguadero es el más importante, pero apenas tiene 360 kilómetros. 300 y un poco más tal vez. En el caso de la cuenca del sur o del cuenca del Plata dijimos el Pilcomayo, pero es muy pequeño en realidad. En el caso del Mamoré, entonces, a no olvidar, 2.000 kilómetros de extensión, de distancia, de longitud. Luego viene, como están observando, el Itonomas, el Yacuma, Beni, Yata, Guaporé, Paraguá, Madidi. El río Madidi está concentrado o llega sus aguas hasta el norte de La Paz. Madre de Dios, que también es otro de los ríos importantes, el Orton, el Apere, fíjense, el Chapare, justamente lo que les decía, el caso de Cochabamba, el Chapare. Y cerrando la lista, el río Acre, que es uno de los ríos más importantes en el caso de Bolivia. ¿Por qué? Justamente es un río fronterizo en el caso de Brasil y Bolivia. Ahí está. Los datos que estamos observando, también hay algunos ríos que están concentrados en el caso boliviano, en el territorio boliviano, pero se desplazan incluso en el lado brasileño o más extendido hasta el río Amazonas. Como están viendo, el Itenés, por ejemplo, 970 kilómetros en Bolivia, en el territorio boliviano, pero 1.530, haciendo un tamaño más extenso en el lado de Brasil. Lo propio el Madre de Dios y lo propio el Acre, esos tres únicos ríos importantes. Listo, compañeros. Así entonces habríamos terminado este detalle sobre las zonas geográficas de Bolivia en el caso de la orografía y la hidrografía.